Hoy vamos a ver la parte de subconjuntos. En la teoría de conjuntos vamos a ver una definición básica. Se dice de que un conjunto V es subconjunto de A cuando todos los elementos de V se encuentran dentro del conjunto A. Como vemos en este caso, el conjunto V tiene A, E, I, O, U. El conjunto A también tiene todos los elementos de V, por tanto, se dice que V es subconjunto de A. Y graficamos de esa manera. ¿Sí? V es un conjunto de A o V está incluido en A. Bien, una vez que ya hemos visto la definición de subconjuntos, vamos a ver ahora el primer punto, que es calcular el número de subconjuntos de un conjunto. ¿Ok? N es números, PA simboliza subconjuntos, es igual a 2 elevado a NA, que simboliza el número de elementos de A. ¿Ok? PA, número de NPA, número de subconjuntos del conjunto A, número de elementos de A. Entonces dice que tenemos que para hallar los subconjuntos tenemos que poner 2 elevado y al número de elementos del conjunto que nos están dando. Por ejemplo, tenemos el primer conjunto, que es el conjunto B en este caso, que son las letras de la palabra internet. Primero, contamos cuántos elementos hay. ¿Cuál es el número de elementos que hay? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, el n se repite, entonces no se cuenta. E también se repite, no se cuenta. T también se repite, no se cuenta. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5 elementos nada más. El conjunto B solamente tiene 5 elementos. Entonces ponemos número de elementos de B es igual a 5 elementos. ¿Ok? Luego aplicamos la fórmula. Ahora, ¿cuáles son los conjuntos de P? Número de subconjuntos de B va a ser igual a 2 elevado a... ¿Cuántos elementos tiene? 5. 2 elevado a la quinta. Eso me daría igual a 32. ¿Ok? De esa manera nosotros hallamos el número de subconjuntos de un elemento. Ahora también vamos a ver el caso del número de subconjuntos propios. Para el número de subconjuntos propios se expresa de esta forma: 2 elevado al número de elementos menos 1. Vamos a ver un ejemplo para poder aplicar lo que he mencionado. Dice: ¿cuántos elementos tiene un conjunto con 127 subconjuntos propios? En este caso no nos dan el número de elementos como en el anterior conjunto, sino el número de elementos es lo que nosotros tenemos que hallar. Lo que nos dan es el número de subconjuntos, pero subconjuntos propios. Bien, lo primero que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. En vista de que tenemos 127 subconjuntos propios, entonces ponemos 2 elevado al número de elementos. Vamos a poner en este caso del conjunto A, o del conjunto que nos están pidiendo, menos 1 es igual a 127. ¿Ok? El menos 1 puede pasar al otro lado sumando, ¿verdad? Nos daría que 2 número de elementos elevado al número de elementos sería 127 más 1, 128. Bien, como son dos igualdades, se puede hacer lo siguiente. 2 elevado al número de elementos va a ser igual a 128 es 2 elevado a la ¿cuánto? A la séptima. De esa manera las dos igualdades se cumplen, entonces el número de elementos sería 7. ¿Ok? Y esa sería nuestra respuesta
de ese ejemplo. Lo que hemos hecho fue lo siguiente. Hemos puesto lo que hemos planteado acá para el número de subconjuntos propios. 2 elevado al número de elementos menos 1 me va a dar igual a los subconjuntos propios, que es 127. Como tenemos un menos 1, el menos 1 lo hemos pasado sumando, me sale 128, y el 128, como es igualdad, lo hemos expresado también como una potencia, y sería 2 elevado a la 7. Entonces, como son dos igualdades, el número de elementos de A va a ser igual a la potencia, que es 7. Entonces yo voy a hacer el ejercicio número 10 de su guía. Dice: ¿cuántos subconjuntos propios tiene M cuando M es un conjunto, cuando X, tal que X, pertenece a los naturales, cuando es menos 2, menor que X y menor que 5? Bien, lo primero que nosotros tenemos que hacer es hallar los elementos que puede tomar X. Bien, entonces los valores que puede tomar X es el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Ok, son los valores que se encuentran entre el menos 2 y el 5. Ahora, ¿cuántos elementos son? 1, 2, 3, 4, 5. Son 6 elementos. Bien, ¿qué nos decía la definición de subconjuntos propios? Nos decía lo siguiente. Nos decía que 2 elevado al número de elementos menos 1 va a ser igual a subconjuntos propios. Ok, en este caso es lo que nosotros tenemos que hallar. Bien, tenemos ¿cuántos números de elementos son? Son 3, 4, 5, 6. Entonces la sexta menos 1. ¿Y eso cuánto nos va a dar? 2 elevado a la sexta. ¿Cuánto es? 64. 64 menos 1 me da 63. Ok, entonces ¿cuántos subconjuntos propios tiene el conjunto M? Tiene 63. ¿Sí? Y marcamos. Entonces los trabajos que ustedes van a realizar son los siguientes. Sí, es el 8 y el 9. El 8 es muy parecido al ejemplo que yo he mencionado al principio. Y el 9 también es muy parecido al ejemplo que mencioné segundo, ya que es subconjuntos propios. Recordar que para el ejercicio número 8 tienen que ver los elementos de A. Y para ver los elementos de A tienen que ver también cuáles se repiten, porque esos que se repiten no van a contar como elementos de A. Bien, esto sería todo para la clase de hoy.